Entonces damos inicio, muchachos. Sustitución trigonométrica, entonces es un método de integración. Entonces, en nuestro caso sería nuestro tercer método de integración. Pues en efecto, la sustitución trigonométrica cumple tres posibilidades para poder ser aplicada, ¿sí? Entonces vamos a trabajar tres casos. He estado revisando, ayer revisé el tema de por qué no les aparecen los apuntes del OneNote. Me tocó volverles a generar otra carpeta porque no les está sincronizando. Al otro grupo sí, pero donde ustedes no sé por qué no. Para que les pueda quedar los apuntes listos. Bueno, vamos a empezar con el caso número 1. Los casos de la sustitución trigonométrica, chicos, se basan en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Realmente es un método en el cual nosotros hacemos uso del teorema de Pitágoras. Donde hablamos que hay una hipotenusa al cuadrado y hay la suma de los catetos al cuadrado. Y por ende, el caso va a radicar en tres diferentes posibilidades, las tres diferentes posibilidades que uno calcula en el teorema de Pitágoras. Entonces, trabajamos opción número 1, que es cuando es la suma de los catetos. Entonces, una constante más una variable. Opción número 2, cuando trabajamos una constante menos una variable. Y opción número 3, cuando trabajamos una variable menos la constante. En esencia, eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar en la sustitución trigonométrica. ¿Listo? Entonces, el primer escenario es identificar el caso. Entonces, primero lo que uno hace es identificar el caso. Segundo, lo que va a efectuar es la aplicación del teorema de Pitágoras. Tercero, se efectúa sustitución de los nuevos términos. Cuarto, se integra. Y quinto, reemplazar los términos originales. Ese es, digamos, el paso a paso que nosotros hacemos para este método de integración. Entonces, trabajamos identificación del caso. Vamos a ver si trabajar caso número 1. Y este consiste en, cuando tenemos una constante al cuadrado más una variable al cuadrado. ¿Listo? O viceversa. Es decir, la suma de los términos que son constante y variable. Importante, chicos.
¿qué es lo que siempre se debe, digamos, validar? Es decir, que sí o sí debamos tener en cuenta la variable. Es decir, yo puedo tener constante al cuadrado o no necesariamente, puedo tener cualquier número, ¿sí? Lo que sí se debe cumplir es que la variable tenga que estar al cuadrado, ¿sí? Esa sí es la única condición que usted debe cumplir para la sustitución trigonométrica. Y lo que hacemos es aplicar en el triángulo rectángulo el caso. Entonces, ¿qué es aplicar? Pues que vamos a nuestro triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo, θ, y tenemos la información para reemplazarla. Entonces, características. En el caso número 1, en la hipotenusa, ubicamos la raíz de lo que nosotros estamos denominando la expresión. Entonces, un segundo. Bien, entonces, en la hipotenusa tenemos la raíz de la expresión, es decir, raíz cuadrada de la suma de los catetos que estamos trabajando, de nuestro a al cuadrado más x al cuadrado. ¿No? En el adyacente ubicamos la raíz de la variable, es decir, yo tengo x al cuadrado, que es mi variable. Si le sacamos raíz cuadrada, la raíz con el exponente se cancelarían y en el adyacente nos quedaría únicamente x. Y en el opuesto sacamos la raíz de la constante, es decir, mi constante es a al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada, en el opuesto me quedaría solo a. ¿Listo? Y en este mismo caso número 1, ¿sí? Es el único caso, chicos, ojo, en el cual me permite, si siempre que yo tenga en la hipotenusa la raíz, puedo combinar los catetos. Es decir, en el cateto adyacente podemos ubicar al término de la constante a, y en el cateto opuesto podemos dejar el cambio de la variable x. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Cuál es la mejor opción? Pues por lo general yo les recomiendo que dejemos siempre en el cateto adyacente a la constante, que es el caso de A, y en el cateto opuesto a X, que sería la variable. ¿Por qué es lo recomendable? Porque no altera en el dado caso que nosotros cambiemos, voy a explicar, voy a poner un punto y coma, un X al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, recordemos que aritméticamente tener a al cuadrado más x al cuadrado o viceversa no altera, ¿sí? Entonces, la forma para que tampoco altere en nuestro triángulo rectángulo es que nosotros podamos dejar la expresión en el cateto adyacente a y en el cateto opuesto a x. ¿Qué sigue? Utilizar las funciones trigonométricas de los catetos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que recordar? Que así como trabajamos las funciones trigonométricas, ¿sí? Identidades básicas, pitagóricas, ángulos dobles, están las identidades para los catetos del triángulo.
Entonces vamos a colocarlas aquí como a un ladito para que las recordemos. Entonces, ¿esto es a qué equivale? Pues que nosotros tenemos un cateto adyacente, tenemos un cateto opuesto, ¿sí? Y tenemos una hipotenusa. A eso hacemos referencia cuando hablamos de las funciones trigonométricas de catetos, ¿sí? Que es decir, que cuando veamos un triángulo rectángulo, sepamos a qué equivale cada una de estas expresiones. Y para ello, entonces, tenemos nosotros seno del ángulo, nuestras mismas seis funciones trigonométricas. Coseno del ángulo, tangente, tenemos a nuestro cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo. ¿Listo? Entonces lo que nosotros tenemos es función trigonométrica C. Lo que trabajamos es un cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno, trabajamos un cateto adyacente dividido hipotenusa. Tangente, trabajamos un cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ahora las siguientes funciones trigonométricas las utilizamos de forma inversa, es decir, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Esas son las identidades de catetos o las equivalencias que nosotros tenemos para hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí en nuestro caso número 1, bien, entonces, vamos a utilizar las funciones trigonométricas y cada caso tiene unas particulares. Entonces, para el caso número 1, las funciones trigonométricas a las cuales vamos a reemplazar o que vamos a hacer uso son las funciones secante y tangente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Las reemplazamos. Entonces, secante del ángulo, nosotros decimos que es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestro triángulo rectángulo, nuestra hipotenusa es la raíz. Entonces, nuestra hipotenusa en este caso es la suma de a al cuadrado más x al cuadrado dividido nuestro cateto adyacente. ¿Quién es nuestro cateto adyacente en este caso? A. ¿Listo? Y la otra función trigonométrica es tangente del ángulo. Entonces decimos, tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, nuestro cateto opuesto al ángulo θ sería X y nuestro cateto adyacente al ángulo θ sería A. Entonces lo que hicimos fue reemplazar a qué equivale las funciones trigonométricas secante y tangente, que son las que corresponden al caso número 1. Entonces, ¿qué sigue, chicos?
Entre las dos funciones trigonométricas, verifíquenla cada uno, ¿en dónde les quedaría más sencillo despejar X? Verifiquen ustedes mismos si me confirman. Yo voy colocando acá, despejar X. ¿En dónde ustedes despejarían? ¿En la función de secante o en la función de tangente? En efecto, Naren, María Alejandra, Dana, pues es mucho más sencillo, inclusive que ustedes lo perciban visualmente, que la función más sencilla para despejar sería el tangente. Entonces lo que ustedes dicen es, despejamos X donde sea más sencillo, ¿sí? Entonces, en este caso, escogeríamos la función tangente y despejamos X de tangente. Entonces diríamos, el A que está dividiendo pasaría a multiplicar al tangente y quedaría despejado X. ¿Listo? Luego de que hemos despejado X donde les quede más sencillo, derivamos en ambos lados de la ecuación. Es decir, tenemos un número A, que multiplica a tangente. Entonces recordemos que cuando estamos derivando una función trigonométrica, un número que multiplique no afecta, ¿sí? Entonces decimos A por tangente. Entonces, derivada de tangente, ya sabemos que es secante al cuadrado. Entonces nos quedaría A por secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Y al otro lado de la ecuación, pues derivamos X. Entonces la derivada de X, pues nos daría de X. Ese es el caso número 1. No es más. Verifíquenlo si es claro lo que aplicamos en cada escenario. ¿Listo? Entonces, lo mismo vamos a hacer con los siguientes dos casos. Miramos la tipología, se ubica en el triángulo rectángulo, ubicamos las funciones trigonométricas, derivan donde les quede más sencillo, despejan, perdón, donde les quede más sencillo y derivan. ¿Listo? Entonces, caso número 2. Trabajamos la variable con la suma de la constante, pero, con la resta de la constante, perdón, pero tenemos, es la constante restando a la variable. Ese es el caso número 2. Ubicación en el triángulo rectángulo. Entonces, mi ángulo teta. Caso número 2. En la hipotenusa, ¿sí? Vamos a encontrar la raíz de la constante. Entonces ya sabemos que en este caso la constante es A. Tenemos como A al cuadrado. Si le generamos una raíz, pues en la hipotenusa me quedaría A solito. ¿Listo? En el adyacente vamos a ubicar a la raíz completa con la operación de los catetos. Es decir, que en mi cateto adyacente vamos a tener la raíz de mi a al cuadrado menos mi variable al cuadrado. Y nos queda en el cateto opuesto la raíz de la variable. Entonces mi variable es x al cuadrado. Al generarle raíz cuadrada, pues me quedaría únicamente x. Posibilidad del caso número 2, podemos cambiar los catetos. Lo único que no puede cambiar es que en la hipotenusa debe quedar la raíz de la constante. ¿Listo?
Funciones trigonométricas que utilizamos para el caso número 2, seno y coseno. Entonces, ¿qué sigue? Que en ambas funciones trigonométricas, pues vamos a reemplazar sus respectivos catetos. Entonces decimos, función trigonométrica seno del ángulo. ¿Sí? Trabajamos con un cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, en este caso mi cateto opuesto sería X y mi hipotenusa sería A. Función coseno del ángulo. Entonces, trabajamos cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente en este caso, pues es nuestra raíz de la operación de a al cuadrado menos la variable al cuadrado, dividido la hipotenusa que sigue siendo a. Entonces, ustedes vuelven y verifican las dos funciones trigonométricas, donde sería más sencillo despejar x, pues sería en la función seno del ángulo, ¿verdad, chicos? Entonces, por lo tanto, el siguiente paso es despejar x. Entonces, despejaríamos x de la función seno y estaríamos diciendo que me queda a multiplicado a seno del ángulo igual a x. Siguiente paso, derivar lo que acabamos de despejar en ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos derivada del seno, pues nos daría coseno positivo, entonces nos daría a por coseno por la derivada del ángulo. Y al otro lado, pues nos quedaría la derivada de x, que sería de x. Y hemos finalizado con el caso número 2. Nos queda caso número 3, en el cual trabajamos la variable menos una constante. Ubicación en el triángulo rectángulo. Y ustedes pueden ir validando qué va a suceder entonces. En la hipotenusa, fíjense, caso número 1, en la hipotenusa fue la raíz de la operación de los catetos. En el caso número 2, la hipotenusa fue la raíz de la constante. Por lo tanto, en el caso número 3, en la hipotenusa, ubicamos la raíz de la variable. ¿Listo? Cateto adyacente, ubicamos la raíz de la constante, es decir, que en este caso nos quedaría solo A. Y en el cateto opuesto, ubicamos la raíz con la operación de los términos. Es decir, que en mi cateto opuesto vamos a encontrar nuestro x al cuadrado menos la constante. Funciones trigonométricas para el caso número 3 son las mismas del caso número 1. Es decir, son las funciones secante del ángulo y tangente del ángulo. ¿Qué hacemos? Pues nos toca reemplazar la información. Entonces tendríamos nuestro secante del ángulo y reemplazaríamos la información en donde conocemos que secante es hipotenusa, entonces en este caso me quedaría x sobre cateto adyacente. En este caso nos quedaría a.
Y la función tangente del ángulo, decimos que es cateto opuesto, entonces en este caso quedaría nuestra raíz con la operación respectiva, dividido el cateto adyacente, que seguiría siendo A. Mismo procedimiento, verifican en dónde es más sencillo despejar X. Entonces podemos identificar a simple vista que la función que nos permite generar el despeje mucho más rápido será la del secante. Despejamos, entonces tendríamos que el A que está dividiendo quedaría multiplicando a nuestro secante del ángulo, y eso sería igual a derivamos en ambos lados de la ecuación, entonces sabemos que derivada de secante nos daría secante por tangente. Entonces tendríamos A de secante por tangente, y esto sería igual a la derivada de X. Entonces, chicos, revísenlo, si es claro para todos. Estos son los tres casos con los que vamos a trabajar la sustitución trigonométrica, de cómo se construyen y lo que aplicamos también en nuestras integrales. Revisen si hay alguna inquietud, si no continuamos. Bueno, entonces creo que vamos bien. Este es el caso de sustitución trigonométrica, chicos, el método como tal de la implementación, ¿sí? Ya lo que sigue es empezar a trabajar las integrales con las diferentes posibilidades que se puedan presentar. La sustitución trigonométrica se divide en dos posibilidades, que se convierten prácticamente en unas tres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Sustitución trigonométrica simple. Entonces tenemos el método como sustitución. Entonces, esta ustedes la van a encontrar como simple, la van a poder encontrar como completar cuadrados, y también se encuentra como compuesta. Son las tres posibilidades de la sustitución trigonométrica que nosotros podríamos encontrar en los escenarios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Para estos talleres también trabajamos tres textos, los mismos tres de integrales trigonométricas, que son Purcell, Thomas y Stewart. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, hoy vamos a empezar con de una vez los ejercicios, y para el día sábado entonces tenemos un taller. Van a empezar con el taller de Stewart. ¿Listo? Entonces ya les coloco igual toda la información en su aula Fomarena de los nuevos talleres, pero van a empezar con taller de Stewart. ¿Listo? Por cada ejercicio que usted entregue, entonces igual la entregas para el domingo, al mediodía, y cada ejercicio que usted entregue de Stewart, se lo voy a pagar a $50. ¿Listo? Y las dudas que tengas se generan el sábado.
Únicamente Steward es la entrega para el día domingo, ¿listo? De resto no más. De resto son los talleres matutinos que yo se los adjunto igual en la plataforma. Entonces vamos a empezar a ver las posibilidades de la sustitución trigonométrica. Entonces empezamos. Ejemplos. Entonces, primera integral, vamos a efectuar la integral de tangente a la menos 1 es decir, nuestro de x entre 1 más x al cuadrado por dx. Sucede que a lo largo de nuestro curso de cálculo integral vimos las integrales inversas, ¿sí? Entonces, usted desde el momento en el que visualiza la integral de 1 o de x sobre 1 más x al cuadrado, usted sabe que la respuesta es tangente a la menos 1 del ángulo, más su constante de integración. Pero supongamos que a usted se le olvide, ¿sí? La única forma de resolver esa integral es por el método de sustitución trigonométrica, ¿listo? Entonces lo primero que uno hace es, debe identificar el caso. Entonces, usted verifica su denominador y de sus tres opciones, ¿qué caso usted es el que considera que debe aplicar? La suma de los catetos, la resta de cuando tenemos una constante menos la variable o la resta de una variable menos la constante. Entonces, usted verifica y su denominador aplicaría para el caso número 1, la suma de los catetos. Entonces, lo que usted hace es, sin importar de que esa información esté en el denominador, en el numerador, solo necesita ver el caso, ¿sí? Entonces, usted aquí identifica que vamos a aplicar caso número 1. ¿Listo? Entonces, primera información, vamos a ubicar en el triángulo rectángulo, pues nuestros escenarios. Entonces, usted viene a su triángulo rectángulo y va a ubicar la información de su caso número 1. Entonces, su constante es 1 y su variable igual tiene que estar al cuadrado, que es nuestro x al cuadrado. Entonces, en el caso número 1 mencionamos, en la hipotenusa debe ir la suma de la operación de sus catetos, es decir, el mismo 1 más el x al cuadrado. En el adyacente manifestamos debe ir la raíz de la constante, entonces decimos, raíz de 1, pues me sigue dando 1. Y en el opuesto va la raíz de la variable. En este caso, pues la raíz de x al cuadrado, pues nos quedaría x. Funciones trigonométricas del caso número 1. Entonces usted ya sabe que va a aplicar secante del ángulo y que va a aplicar tangente del ángulo. Entonces decimos, función trigonométrica secante en los términos del triángulo rectángulo. Entonces decimos, es nuestro equivalente a cateto, a hipotenusa, que en este caso sería la raíz, dividido el cateto adyacente, que en este caso sería 1. Y nos vamos con tangente. Decimos que tangente es cateto opuesto, en este caso pues sería nuestra x, dividido el adyacente, que sería 1. El siguiente paso es despejar x, pero ya quedó despejada. Nosotros sabemos que dividir entre 1 pues nos daría el mismo término. Por lo tanto, lo que nos queda es despejar. Si ya está despejado, sin embargo yo lo coloco acá, ya sabemos que entonces tangente sería igual a x. Lo que nos queda es derivar. Entonces, derivada de tangente, sabemos que es secante al cuadrado.
del ángulo por la derivada del ángulo, y al otro lado de la ecuación, pues la derivada de x nos daría d. Entonces, lo que hemos visto es, tengo mi integral, identificamos el caso y lo aplicamos. Cualquiera de los tres casos que ya explicamos. Luego, ¿qué sigue? Sustituir. Los nuevos términos, recuerden. Entonces, como vamos a sustituir los nuevos términos, lo que usted debe tener en cuenta es que la forma de la integral no puede cambiar. ¿Listo? Entonces decimos integral. Lo primero que observamos es un dx. En el numerador tengo un dx. Ahora, mi dx está en términos trigonométricos. Yo verifico y mi dx ahora equivale a secante al cuadrado del ángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar ese nuevo dx. Entonces, en mi integral, en términos trigonométricos, el dx ahora es secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Seguimos. La integral tiene un denominador. Entonces, denominador. La integral tiene 1 más x al cuadrado. Yo debo buscar esa información tal cual dentro de los términos originales. Entonces, fijemos. Tengo secante y tengo tangente. Esas son las dos informaciones que tengo. En las dos funciones necesito encontrar el 1 más x al cuadrado. Entonces, fíjense que lo tengo aquí dentro de la raíz. Pero en la integral no me están pidiendo raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Este es uno de los métodos, chicos, que yo siempre digo es el más práctico, porque lo que usted necesita lo construye, o lo que a usted le sobre, pues lo despeja, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesito ese 1 más x, pero no necesito la raíz. ¿Qué puedo hacer? Pues como no necesito la raíz, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación para quitar la raíz. En ese orden de ideas, yo puedo decir que tengo un secante al cuadrado igual a mi raíz, todo al cuadrado, de 1 más x al cuadrado. ¿Qué hicimos? Pues elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación para poder cancelar la raíz con el exponente. Y en ese orden de ideas, secante al cuadrado del ángulo es lo mismo que 1 más x al cuadrado. Eso, entonces recuerden, mi objetivo era encontrar la misma información que tengo en la integral. Como me sobraba la raíz, pues elevamos a ambos lados y quitamos la raíz. ¿Sí? Entonces yo necesito encontrar la información exacta de mi integral. Entonces 1 más x al cuadrado ahora equivale a secante al cuadrado. Y me quedó una integral en términos trigonométricos. No me hace falta nada más, usted verifica, el de x ya lo tiene. 1 más x al cuadrado ya lo tiene, no necesita más información. ¿Qué podemos hacer? Operamos. Entonces, si nos damos cuenta, tengo un secante al cuadrado en el numerador y un secante al cuadrado en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Pues cancelarlos. ¿Qué nos quedó? La integral de dt. Por lo tanto, ¿cuál es la integral de teta? Pues teta solito, ¿no? Más nuestra constante de integración. Ya resolvimos la integral, ¿bien? Pero sucede que yo no puedo dejar la respuesta en términos del ángulo.
O sea, no me puede quedar esto en términos de teta. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Recuerden, reemplazar los términos originales. Entonces, aquí viene una de las utilidades de las funciones trigonométricas inversas y de sus ángulos. Sucede que desde el principio del ejercicio, yo tengo la función secante del ángulo, fíjense, desde el principio, y también tenemos la de tangente del ángulo. Y yo lo que necesito es despejar el ángulo solo, ni a tangente ni al secante, solo el ángulo. Entonces, lo puedo hacer de cualquiera de las dos funciones trigonométricas, la que usted desee, ¿sí? Pero usted siempre tenga en cuenta algo y es que si me tocara reemplazar, si esto fuera una integral definida, ¿en dónde le queda más fácil reemplazar los límites? Entonces uno trata de mirar siempre donde sea mucho más práctico el momento de reemplazar los datos, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo voy a decir, voy a despejar teta de la función tangente, ¿listo? Entonces decimos, tengo tangente del ángulo igual a x. Como a mí me interesa dejar el ángulo solito, ¿sí? Es como si nosotros estuviésemos diciendo, debo utilizar la función inversa, ¿sí? O es como si dijeran, el tangente que está multiplicando pasa a dividir, algo así. Pero una función trigonométrica no se puede quedar sin ángulo. Por lo tanto, tendría que pasarlo al numerador. Los voy a poner así como para que así lo entiendan más rápido. Su x sobre tangente. Pero el tangente sin ángulo deja de ser una función trigonométrica. Por lo tanto, la única opción es que el ángulo se convierta en x, ¿sí? Entonces, por eso lo que uno dice es, trabaja la función inversa, tangente a la menos 1, y lo que quede al otro lado del igual se convierte en el nuevo ángulo, ¿sí? Entonces, función necesito despejar a teta, para eso están las inversas. Entonces, teta para que quede solito, le aplico el inverso del tangente, es decir, tangente a la menos 1, y todo lo que quede al otro lado del igual se convierte en el nuevo ángulo. ¿Qué es lo que queda al otro lado del igual? X. Y hemos finalizado. Entonces, ¿a qué equivale teta del ángulo? Equivale a tangente a la menos 1 de X. Más mi constante de integración. O que algunos también lo pueden reescribir como arco tangente. Y hemos demostrado a través de la sustitución trigonométrica que efectivamente esa es nuestra respuesta. Entonces, si llegáramos a un escenario en el cual me toca despejar el ángulo, es lo que estamos planteando en este caso. Claro para todos, dudas en alguna pregunta, chicos, para hacer el siguiente ejemplo. Entonces, continuamos. La sustitución de nuevos términos. Entonces, tengo mi integral original y vas a reemplazar la nueva información. Entonces, lo que tenemos es integral y ahora tu objetivo es buscar un dx. ¿Sí?
Entonces tú vas y miras la nueva información que construiste con las trigonométricas. Entonces el de x es igual a secante al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar. Ahora dx es secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Tienes un denominador y en el denominador necesitas, como tal, 1 más x al cuadrado. Entonces tú vienes y verificas dentro de las funciones trigonométricas, el 1 más x al cuadrado sí lo tienes. El problema es que está con una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? En la integral no me piden la raíz, tengo que quitarla. Entonces, como es una ecuación, yo puedo elevar a ambos lados de la ecuación al cuadrado para quitar la raíz. Por lo tanto, entonces lo que logramos encontrar fue que 1 más x al cuadrado sin raíz es lo mismo que tener un secante al cuadrado. Y eso fue lo que reemplazamos. El 1 más x al cuadrado ahora equivale a secante al cuadrado. Y ya no nos hace falta nada más dentro de nuestra integral. Entonces, ¿qué nos quedó? Pues que simplificamos. Secante al cuadrado del numerador con secante al cuadrado del denominador, pues se cancelan y nos quedó únicamente la integral de d θ. Esa fue la sustitución que aplicamos. ¿Sí? ¿O en qué parte dices que te confundiste? Bien. Igual ya vamos a hacer más ejercicios y con eso ahí lo van a practicar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de algún paso en el ejercicio para seguir con el otro? Sigamos entonces. Planteamos entonces integral de la raíz de 9 menos 4x al cuadrado, todo dividido entre x por d. Perdón. Bien, entonces tenemos la siguiente integral, ¿sí? No hay sustitución, porque por más de que derive lo que está dentro de la raíz, tengo es un x dividiéndose, no multiplicándose, ¿sí? Integrales por partes, pues ambos son polinomios. Recuerden que el objetivo de una integral por partes es disminuir a toda costa, entonces no tiene sentido por lo general aplicar una integral por partes con polinomios. Seguimos con sustitución trigonométrica. El hecho de que tenga una x dividiendo no me interesa. Recuerden que el primer objetivo es encontrar cuál caso es el que vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces diríamos, tengo un 9 menos 4x al cuadrado. ¿Cuál de los tres casos voy a aplicar? Caso número 1 ya lo descartamos porque no hay suma. Caso número 2 o caso número 3, chicos. ¿Cómo lo observan ustedes? Caso 2, María Fernanda, perfecto. Tenemos un número menos la variable, ese es el caso 2. Entonces lo que decimos es, en el 9, ojo lo que yo estoy diciendo, chicos, la identificación del caso es 9 menos 4x al cuadrado, no la raíz. Y cuando uno identifica los casos en el teorema de Pitágoras es o los catetos sumándose o los catetos restándose, dependiendo de la constante o dependiendo de la variable. ¿Bien? Entonces, la identificación del caso es solito el 9 menos el 4x al cuadrado. Entonces nosotros decimos caso número 2,
Y lo que decimos es, va a ser 9 menos 4x al cuadrado. Esos son los términos que yo voy a trabajar, no más. Vamos a la ubicación de nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a ubicar la información. Entonces decimos, en el caso número 2, en la hipotenusa queda la raíz de la constante. En este caso la constante es 9, por lo tanto la raíz de 9 pues nos da 3. ¿Sí? Ojo, si por ejemplo tuviese un 7, pues no tiene raíz exacta, no tiene raíz cuadrada exacta, pero yo lo puedo dejar indicado, lo puedo dejar como un raíz de 7. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que no siempre me tienen que dar raíces exactas. Bueno, para que de pronto, en el dado caso que lleguen a encontrar un ejercicio, pues eso no afecta. Se deja la raíz indicada. Luego tendríamos en el adyacente la raíz completa de la resta de los catetos como lo tenemos, es decir, el 9 menos el 4x al cuadrado. Y en el adyacente, perdón, en el opuesto, vamos a tener la raíz de la variable. Entonces, ojo, en este caso la variable es 4x al cuadrado. Por lo tanto, la raíz del 4 pues me daría 2. Y la raíz de x al cuadrado pues nos daría x. En ese caso, en el opuesto tendríamos 2x. Listo. Quedó la ubicación de mis términos en el caso número 2. Aplicamos ahora funciones trigonométricas. Entonces recordemos que trabajamos la función seno del ángulo y trabajamos la función coseno del ángulo. Entonces, función seno del ángulo, recordemos, hipotenusa y el cateto opuesto. Solo que tenemos, primero, cateto opuesto, 2x, dividido su hipotenusa, que en este caso es 3. Función trigonométrica coseno, cateto adyacente, entonces nuestra raíz, dividido y la hipotenusa, que sería 3. Siguiente paso, recuerden, despejar x. Pues ya sabemos que es más sencillo despejar en seno, ¿no? Entonces, si yo despejo x, ve que tengo un 2/3. El 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. En otras palabras, 3/2 de seno es igual a x. ¿Vamos bien, chicos? A los 3 primeros que me respondan por echar les doy 2.000 pesos. Gracias, María Alejandra. Perfecto. María Fernanda. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Derivar x, ¿no? Entonces lo que tendríamos es el 3/2 por coseno del ángulo, por la derivada del ángulo, igual a dx. Ese es el caso número 2. Ubique la información, ubique las funciones trigonométricas, despeje x y derive su x. Acabamos eso. Ahora vamos a la sustitución. Listo. Entonces, integral. Ojo, ahora mi integral
si tiene la raíz completa. Entonces, necesito un término con todo y raíz que sea 9 menos x al cuadrado. Tal cual, con todo y su raíz. Entonces usted va y mira entre sus términos trigonométricos nuevos, ¿dónde tiene esa información? Entonces usted mira, función seno, ahí no tengo esa información. Función coseno, sí lo tengo, ¿sí? Si yo necesito solo la raíz de 9 menos 4x al cuadrado, lo único que me está sobrando es el 3. Pero lo puedo despejar. Entonces que 3 por coseno, eso es igual a la raíz de 9 menos 4x al cuadrado. Y eso es lo que voy a reemplazar en mi integral. Entonces, ¿a qué equivale la raíz completa de 9 menos 4x al cuadrado? Eso se llama 3 coseno. Denominador. En el denominador hay una x solita. Mire, dentro de sus términos originales, perdón, de sus términos trigonométricos, si tiene una x. Para eso se la despejo. Cuando nosotros hicimos el procedimiento, usted despejó x, entonces ya sabe a qué equivale una x solita. Entonces la reemplazamos. Tenemos un 3 medios de 0. ¿Qué sigue? Necesito un dx. Entonces, toda la expresión va multiplicada por un dx. Para eso, usted también tuvo que encontrar la derivada de lo que despejó, ¿sí? Entonces, usted encontró a qué equivale su dx. Entonces, toda la expresión va multiplicada por el dx y su dx equivale a 3 medios de coseno de teta por d teta. Verifiquen todos, chicos, si es clara la sustitución. No le puede faltar ningún término y todo debe ser exactamente igual, pero en su equivalente trigonométrico. Y para eso, pues usted vio una integrales trigonométricas. ¿Qué sigue? Pues miremos que podemos cancelar, que podemos operar. Entonces, fíjense, podemos cancelar un 3 medios que está multiplicando con un 3 medios que está dividiéndose. ¿Qué podríamos sacar como tal de la integral? El 3 que se está multiplicando. Y podemos operar de tal forma que tendríamos 3 veces la integral. Y si queremos, en sí lo que prácticamente vamos a efectuar allí es que tengo un coseno al cuadrado del ángulo sobre un seno del ángulo. Por d. Y ahora resuelve la integral trigonométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en esa integral trigonométrica? Sustituir, no podemos sustituir porque tendríamos que sustituir el denominador y la base de la mayor potencia pues está es en el numerador, ¿sí? Entonces, como no podemos efectuar ese proceso, pues podemos reemplazar la identidad pitagórica para separar las integrales. Entonces tendríamos 3 veces la integral pitagórica del coseno al cuadrado, pues 1 menos seno al cuadrado, pues, dividido entre seno. Por d. ¿Qué podemos hacer? Pues puedo separar las integrales de tal forma que me quedaría 1 sobre seno del ángulo menos, bueno, menos seno al cuadrado sobre seno. Entonces, 1 sobre seno.
Identidad pitagórica. Recordemos que 1 sobre seno es cosecante. Entonces nos quedaría, bueno, no se les olvide que ese 3 multiplica las dos integrales, ¿no? Entonces tendríamos 3 veces la integral cosecante, la cual conocemos, es una integral no inmediata. Y en nuestro siguiente término podríamos simplificar, cancelar un seno del numerador con un seno del denominador y nos queda solo la integral de seno. De tal forma que ya podemos resolver nuestras integrales, nos quedaría 3 veces. Integral de cosecante, entonces logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Integral de seno, entonces decimos que es equivalente a menos coseno, ¿verdad? Entonces menos por menos, pues nos daría más coseno. Y hemos finalizado las integrales, pero no el ejercicio. Ya puedo sumar mi constante de integración. Verifiquen, chicos, si hasta el momento vamos bien. Ya para reemplazar el último paso. Perfecto, Laura. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Dejar los términos originales. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de graficar el triángulo. ¿Sí? Muchas veces en los textos aparecen son las tablas. ¿Qué son las tablas? Que el caso 1 es seno y la derivada de seno. Que caso 2, que caso 1 es tangente y la derivada de tangente. Que caso 2 es seno y la derivada de seno. Y que caso 3 es secante y la derivada de secante. Esas son las tablas. Pero graficar el triángulo rectángulo no sirve solo para reemplazar el caso, sino que sirve para la respuesta final. ¿Sí? Entonces, veamos. Yo llegué a la respuesta de logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Es decir, necesito a qué equivale cosecante y a qué equivale cotangente. Y desde el principio del ejercicio, chicos, esas trigonométricas no las tengo. ¿Sí? Lo que tengo es seno y coseno, no más. Pero para eso está el triángulo rectángulo. La trigonométrica que usted necesite, pues saque los catetos del triángulo. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta final vendría quedando. Entonces nos quedaría 3 veces que multiplica el logaritmo natural. Entonces empezamos. Cosecante del ángulo. No lo tengo en las dos funciones trigonométricas iniciales, pero sí tengo los catetos de todo el triángulo. Entonces decimos, cosecante del ángulo es hipotenusa, en este caso sería 3, ¿sí? Sobre cateto opuesto, en este caso sería la raíz. Entonces, perfectamente, nosotros podríamos trabajar, saber el cateto opuesto, que sería 2x, trabajar el cosecante. Entonces, hipotenusa, que sería 3, dividido el cateto opuesto, que en este caso sería 2x. Menos. Buscamos a qué equivale cotangente del ángulo. Entonces, ¿cuáles son los catetos de cotangente según el triángulo rectángulo?
Entonces, usted va a verificar sus catetos común y corriente, y usted dice, bueno, entonces yo verifico mis catetos, entonces decimos, cotangente es mi cateto adyacente sobre mi cateto opuesto. Entonces venimos y miramos el triángulo. Entonces, ¿quién es mi cateto adyacente? La raíz. ¿Quién es mi cateto opuesto? 2x. Me quedaría mi raíz de 9 menos 4x al cuadrado sobre el cateto opuesto, que sería 2x. Más la función trigonométrica coseno. Entonces, coseno ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, igual también ya lo tenía usted identificado. Entonces lo que tiene es la raíz de 9 menos 4x al cuadrado sobre la hipotenusa, que es 3. Y ahí usted la funcionalidad del triángulo rectángulo. Que no es únicamente para el principio, sino que le facilita encontrar pues, la información de cualquier cateto, dependiendo a la respuesta a la cual usted llegue. ¿Qué más podemos hacer allí? Fíjense que dentro del logaritmo los fraccionarios tienen el mismo denominador. Significa que puedo hacer resta homogénea de fraccionarios. Ya tenemos una primera respuesta. Que sería de esta forma. Ahí está nuestra primera expresión. Segunda posibilidad de respuesta, pues que operemos lo que está dentro de ese logaritmo que se puede, con una suma homogénea, es decir, que tenemos 3 veces que multiplica al logaritmo natural, y nos quedaría 3 menos la raíz de 9 menos 4x al cuadrado, todo sobre 2x. Más nuestro término de la raíz de 9 menos 4x al cuadrado, todo sobre. Bueno, entonces van a hacer ustedes solitos el siguiente ejercicio. Entonces, van a efectuar la raíz de x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces, efectúen. No les voy a dar dinero porque la idea es que practiquemos y sepamos cómo vamos y si han identificado claro el método. ¿Sí? Ya cuando lo tengamos claro, ahí sí empezamos por dinero. Entonces, efectúenlo, damos máximo 10 minutos. A las y 37 lo solucionamos.
Bueno, muy bien, chicos. Entonces veamos. Caso implementado, entonces, si ustedes se identifican allí, estaríamos aplicando caso número 3. Entonces, tomamos nuestro x al cuadrado menos 4 y eso es lo que vamos a ubicar en nuestro triángulo rectángulo. Entonces, en nuestra ubicación lo que tendríamos es, caso número 3 en la hipotenusa va la raíz de la variable, en el adyacente iría la raíz de la constante, que nos daría 2, y en el opuesto iría la raíz con la operación de la resta de catetos, es decir, con nuestro x a la 2 menos 4. Funciones trigonométricas, secante del ángulo y tangente del ángulo. Reemplazamos la información, entonces tenemos secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces tendríamos x medios, y tangente que tendríamos opuesto sobre cateto adyacente, es decir, nuestra raíz, entre nuestra constante 2. ¿Dónde identificamos el despeje? En nuestro secante, es decir, que nos quedaría 2 secante del ángulo igual a x, y donde efectuamos nuestra derivada, que sería el equivalente a tener 2 secante por tangente, y eso sería igual a dx. Entonces, implementamos caso número 3 y ahora procedemos a la sustitución. Entonces nos quedaría integral. Cuando vamos a reemplazar ya, entonces ahora sí necesito todos los términos tal cual. Es decir, necesito la raíz con el x al cuadrado menos 4 completo. ¿Listo? Eso lo podemos encontrar en la función trigonométrica tangente. Lo único que haría falta es despejar el 2. Tengo la raíz con todo y el término tal cual. Entonces, despejo lo que no necesito. Entonces, 2 veces tangente del ángulo será igual a la raíz de x al cuadrado menos 4. Entonces, empezamos. Sustitución. ¿A qué equivale la raíz con el término? A 2 veces tangente del ángulo. ¿Qué sigue? Nuestro dx. ¿A qué equivale dx ahora en nuestros nuevos términos? Entonces, nuestro dx equivale a 2 veces secante por tangente. Entonces, reemplazamos. 2 veces nuestro secante del ángulo por tangente del ángulo. Y todo por d θ. Y hemos reemplazado toda la información en términos trigonométricos. Lo que nos queda es operar. Entonces tendríamos un 4 para sacar por fuera de nuestra integral y tendríamos un tangente al cuadrado por secante. ¿Listo? No hay sustitución, entonces reemplazamos nuestra identidad pitagórica. Tendríamos 4 veces de la integral de secante al cuadrado del ángulo menos 1 por secante. Operamos propiedad distributiva, no se les olvide que ese 4 está multiplicando a todo lo que vayamos a obtener, ¿no? Efectuamos nuestra propiedad distributiva, que tendríamos 4 veces de la integral de secante al cubo menos la integral de secante.
Y ya nosotros sabemos que la integral de secante al cubo es una integral por partes, que ya la efectuamos en una de nuestras clases. Ustedes deciden si la van a volver a aplicar o si pueden reemplazar de una vez ya nuestra respuesta. Entonces tenemos 4 veces y nuestra integral de secante al cubo es secante por tangente más logaritmo natural de secante más tangente, todo sobre 2. Y tendríamos menos la integral de secante, ya la conocemos, es una no inmediata, que es logaritmo natural de secante más tangente. Y como ya finalizamos, pues sumaríamos nuestra constante de integración y miramos qué se puede operar. Entonces, fijémonos que tengo todo dividido entre 2, eso significa un medio. Y tendría un medio del logaritmo natural de secante más tangente menos logaritmo natural de secante más tangente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, tengo 1 menos, perdón, un medio menos 1. Eso significaría menos un medio. Entonces, yo podría resumirlo como 4 operaría un medio de secante del ángulo por tangente del ángulo menos un medio de logaritmo natural de secante más tangente. Como todo está multiplicado por 4, yo podría simplificar y dejar un solo factor común que sea 2. De tal forma que simplificamos y nos quedaría 2 veces factor, si queremos, de secante por tangente. A ver, permítanme, vuelvo y lo conecto.